Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar qué es lo que le ocurre al Real Madrid femenino, porque obviamente lo que estamos viendo en este principio de temporada respecto al Real Madrid femenino en la primera Iberdrola no es demasiado normal. Un punto de 9 creo que necesita un análisis en profundidad. Y por supuesto, creo que en primera instancia lo que hay que decir es que no es una cuestión concreta, unitaria. Creo que es un conglomerado de circunstancias las que están haciendo al equipo no competir de manera debida. También quiero añadir, en este análisis que vamos a hacer en el vídeo, que la plantilla es mejorable, pero obviamente es mejor que el año pasado y creo que tiene sus virtudes, al igual que sus defectos, algo que también es de perogrullo. Pero es verdad que al final es una plantilla con déficit a nivel físico, a nivel de potencia de juego. Bueno, es cierto, pero que también dentro del nivel nacional tenemos una buena cuota de talento con futbolistas con más o menos experiencia y con calidad, con bastante calidad. Reitero y repito, para mí no es la plantilla perfecta lo que yo hubiera confeccionado, pero mejoramos con respecto al año pasado y tenemos un equipo más completo. Pero en primer lugar, así, a bote pronto, como también punto de inicio de por qué estamos como estamos, es que sí, tenemos muchas lesiones, y no es excusa, pero obviamente tenemos un equipo con muchas lesiones de jugadoras importantes o que les ha costado llegar a este principio de temporada, pero lesionadas, como Teresa Velleira, como Marta Cardona, jugadoras tremendamente importantes. Kosovare Asllani ha estado fuera de cobertura al principio de temporada y ha llegado como ha llegado. También, eso es evidente. Por lo tanto, creo que también eso hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta. Jugadoras que se han ido lesionando. Maite Oroz jugó unos minutos, en este caso frente al Granadilla, pero es la mejor centrocampista que tenemos y también ha sido baja. 3, 4, hasta 5 jugadoras a la vez muy importantes que han sido baja. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta en una plantilla que no es larga ni larguísima. Luego, por otra parte, sí, hay que decirlo, a nivel de estados de forma individuales afectan al colectivo y hay jugadoras que no están en un buen estado de forma. Futbolistas como Aureli Cassi, como Kenty Robles, jugadoras también como Naikari García, que llegaba como jugadora estrella al equipo, no está bien, ahora ha estado lesionada en este partido, pero anteriormente no ha estado a nivel. Son jugadoras de las cuales, por H o por B, hay que esperar más. Unas por veteranas del equipo, otras por talento y calidad. Entonces, futbolistas titulares que no están bien. Solo pongo algunos ejemplos. Hay más, pero por poner ejemplos muy evidentes, muy palpables, de jugadoras que no están en un buen estado. Incluso Misa, nuestra portera, ahora sin Melín Llegar, que no puede competir ahí por baja de larga duración, pues no está a su mejor nivel tampoco, seguramente. Y luego, también, pues muy importante, y motivo también de los principales por los cuales el equipo no está compitiendo bien, algunos 11 titulares y permutas tardías o sustituciones tarde que está haciendo el entrenador. Sí, hay que hablar de David Aznar, obviamente es responsable también, mejor dicho, copartícipe o corresponsable de lo que está ocurriendo y aconteciendo dentro del equipo. 11 titulares limitados, pero donde él, dentro de los límites, tampoco le saca jugo al equipo. Sustituciones tardías, jugadoras fuera de zona, cosas que creo que hacen que el equipo tampoco compita de la mejor manera. Yo ya sabéis que no soy el mayor detractor de David Aznar, pero cuando lo hace mal, lo digo, y cuando lo hace bien, también. Y creo que ha hecho cosas extrañas. Creo que por la cantera no está apostando, y en momentos de lesión hay que dar con la tecla de jugadoras de cantera. Si en el centro del campo te falta hope, te falta gente que compita, Claudia Florentino ahí no te va a funcionar porque está jugando poco y no es su posición. No sé, no hagas cosas raras, haz cosas naturales, cosas más o menos normales. Luego podrá competir o no el equipo, pero por poner un ejemplo muy plausible. Luego, pues es verdad que al final cuando hay jugadoras que no están en un buen estado de forma, el entrenador o el staff técnico tiene también corresponsabilidad en esta cuestión. Entonces, al final, chicos, creo que hay que manejar distintos argumentos para explicar por qué el equipo no está funcionando bien,
porque el equipo no está compitiendo bien y no está obteniendo los resultados debidos. Luego, lo más importante al final es pensar, ¿este equipo está para hacer más de lo que está haciendo? Pues sí, obviamente, y vamos a mejorar en cuanto recuperemos jugadoras. Eso yo creo que está bastante claro, y vamos a mejorar nuestros resultados. Ahora bien, ¿nos va a dar para conseguir los objetivos de temporada? Estar en Europa, competir bien en la Champions femenina. Eso ya es otro cantar que iremos viendo. Yo ahora mismo tengo dudas razonables y que espero que se vayan despejando con el paso del tiempo. Recuperar lesionadas, estados de forma individuales de jugadoras importantes y luego también empezar a tomar mejor toma de decisiones sobre el terreno de juego, tanto en el previo del partido como sobre todo durante el encuentro a la hora de seleccionar los cambios, pues con un poquito más de celeridad. Me gustaría, chicos, que dejéis vuestros comentarios. El vídeo creo que se ha hecho un poco grosso, pero lo podía haber hecho más, ¿eh? O sea que he intentado acortar un poco, sin tampoco profundizar a nivel individual, con nombres propios, solo poniendo algunos ejemplos. Entonces, bueno, también me gustaría leer un poquito vuestra versión de por qué el equipo ha obtenido 1 de 9 puntos, por qué estamos con este nivel futbolístico y nada, lo dicho. Iremos actualizando un poquito la situación del Real Madrid femenino, donde esperemos que, obviamente, vayan dándose mejores resultados.